Bueno, vamos a ver algunos conceptos básicos de reactores químicos, principalmente los que se estuvieron pidiendo en el examen diagnóstico. Entonces, uno de los conceptos principales es la reacción química. Reacción, ¿qué es una reacción química? Ujú. Eh, y bueno, el concepto de reacción química involucra varios conceptos. Entonces nos dice que una reacción química se lleva a cabo cuando un número detectable detectable de moléculas de molécula de una o más especies pierde su identidad. Uh-huh. Entonces es algo importante en este caso que si se dan cuenta, aquí hablamos de número detectable de moléculas. ¿Por qué? Porque en este caso siempre vamos a tener una cantidad de moléculas muy pequeña que va a estar cambiando, que va a estar reaccionando sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Sí? Entonces, para que tengamos un número detectable de moléculas, es que nosotros podamos medirlo. ¿Y cómo lo podemos medir? Bueno, pues la forma más sencilla que podemos ver que una reacción ha pasado es por el cambio del pH, ¿no? Y utilizando algunos indicadores, nosotros podemos poner en un matraz una solución con un indicador y agregarle otra solución y vamos a ver un cambio. ¿Sí? Pero si a esa solución no le agregamos nada, es posible que esas moléculas estén reaccionando unas con otras, sin embargo, en muy bajas cantidades. Entonces, por lo tanto, ahí no lo considera, sí están cambiando de identidad, pero son muy pocas. Entonces, por lo tanto, serían un número muy pequeño y que no podría ser medido. Entonces, eso es importante en el concepto de reacción química, número detectable de moléculas. Ajá. Y lo que ustedes habían puesto es que sí pierde su identidad, ajá, pero es importante que tenga esto que está subrayado de amarillo. Ujú. Entonces pierden su identidad y toman y forman nuevas estructuras o configuraciones de átomos. Uh-huh. Entonces, simplemente esa parte les hacía falta dentro de su definición. ¿Qué otra cosa vamos a ver? El concepto de rapidez de reacción. Entonces, nos dice, en este caso, la rapidez de reacción nos dice qué tan rápido una especie química es consumida para formar otra especie química. Ajá. Entonces, la rapidez de reacción simplemente nos va a decir qué tan rápido una especie química se consume para formar otra, o también podemos tener la rapidez de formación de una especie, ¿sí? Entonces podríamos decir que qué tan rápido está apareciendo una especie química. Uh-huh. Entonces, en especie química podemos definirla a la especie química como cualquier compuesto químico o algún
o algún elemento químico. Entonces, especie química va a ser cualquier compuesto o incluso algún elemento químico. Y podemos también llamar este fenómeno de rapidez o de consumo bien llamar a este fenómeno desaparición de la especie. Pero en este caso nosotros vamos a ver que vamos a tener este concepto de desaparición, que en realidad no es una desaparición, sino es una transformación. Pero nosotros vamos a utilizarlo mucho en el curso. Vamos a decir cómo está desapareciendo el compuesto A para formar el compuesto C y D, o cómo está desapareciendo el compuesto B para formar el compuesto B, cómo está desapareciendo para formar el compuesto C o D. Entonces, la rapidez de reacción por lo regular es con respecto a la desaparición de un compuesto. Por ejemplo, en este caso, podríamos tomar en cuenta la reacción A, un poco más grande. Este sería el compuesto A más el compuesto B, nos da el compuesto C más el compuesto D. ¿Sí? Estos dos son reactivos y estos van a ser productos. Y estos serían productos. Tenemos reactivos y productos. Entonces, por lo regular, las unidades de rapidez de reacción van a ser moles, unidades. Cuando les decía unidad en general, unidades de la rapidez de reacción, me refería a el concepto en sí. Sería la cantidad de moléculas, moles, sobre volumen, sobre unidad de tiempo. Entonces, estas van a ser las unidades de rapidez de reacción. Por eso aquí podemos tenerlas en gramo mol sobre centímetro cúbico por segundo, o en libra mol sobre de pie cúbico por segundo, ¿sí? O infinidad de unidades, litro sobre moles sobre litro por minuto, ¿sí? Entonces, esas serían las unidades con las que vamos a estar utilizando. Mol de A sobre, también podremos tener moles sobre metro cúbico por segundo. También podemos tener gramo mol sobre decímetro cúbico por minuto. Estas por lo regular serían para reacciones rápidas y estas serían para reacciones lentas. Entonces esa sería la diferencia. Cuando nosotros hacíamos balances de materia con reacción química, por lo regular este compuesto de rapidez de reacción lo tomábamos como una constante. Por ejemplo, si tendríamos la reacción A más 2B es igual a C más D, nosotros tendríamos que la rapidez de reacción del compuesto A va a ser igual a un gramo mol, en este caso sería del compuesto A, sobre decímetro cúbico
por segundo. Ajá. Y esto incluso lo tomábamos como una constante o puede variar también dependiendo de las concentraciones. Por lo regular, siempre para reactivos, la rapidez de reacción se va a tomar como negativa y para productos la rapidez de reacción va a ser positiva. O sea, quiere decir que para reactivos vamos a tener menos RA y para productos tendríamos rapidez de C. Uh-huh. Entonces la rapidez de reacción se utiliza también en casos especiales para reactores empacados o para reactores con catalizador utilizamos una variante. Ajá. Para reactores con catalizador, para reactores con catalizador tenemos rapidez de reacción diferente, serían digamos el compuesto A más B es igual a C. Uh-huh. Entonces tenemos esto. Entonces, ¿cómo haríamos para que el compuesto, digamos, esto se está llevando a cabo en un reactor empacado? Entonces utilizaríamos la rapidez de reacción prima. Y la rapidez de reacción prima tiene, lo que cambia con la rapidez de reacción es que tiene unidades de gramos mol, serían el compuesto A, sobre de kilogramo de catalizador por segundo. Entonces la diferencia con la rapidez de reacción normal, que sería menos rapidez de reacción, es que esta tiene unidades de gramo mol sobre decímetro cúbico por segundo. Entonces esta sería la principal diferencia, ¿sí? En que las unidades de la rapidez de reacción prima van a ser por kilogramo de catalizador y en la rapidez de reacción normal serían sobre decímetro cúbico o volumen del reactor. Uh-huh. ¿Sí? Y simplemente se utiliza pues para los dos últimos reactores que vimos, el reactor PBR, Packbeck Reactor, sería PBR, sería reactor de leche empacado, reactor de leche empacado y FBR. Entonces este sería reactor de lecho fluidizado. Lecho fluidizado. Uh-huh. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta es que la rapidez de reacción no depende del tipo de reactor. ¿Sí? Nosotros podríamos obtener la rapidez de reacción incluso en un matraz, ¿sí? Y no necesariamente, digamos, voy a utilizar una rapidez de reacción determinada en un reactor batch o en un reactor PBR, sino los mismos datos de rapidez de reacción del reactor batch puede utilizarlos en el reactor continuo, en el CCTR, en el PFR, en el PBR, ¿sí? Entonces, en todos puede utilizar los mismos datos de rapidez de reacción. También debemos de tener en cuenta que cuando la reacción se lleva a cabo, no importa el tamaño, puede ser pequeño o grande del reactor, tampoco si es continuo o discontinuo. Y otra cosa, no debemos de confundir la rapidez de reacción con los balances generales molares. Uh-huh. Entonces, la rapidez de reacción depende del material que está reaccionando principalmente.
Entonces vamos a ver de qué dependería la rapidez de reacción. Es que la vamos a utilizar mucho. La rapidez de reacción depende del material que está reaccionando, del material que está reaccionando, de las condiciones, condiciones, en este caso temperatura, presión, etcétera. Del tipo de catalizador y de la concentración de las especies. Ok, entonces, bueno, ustedes pueden ver las siguientes dos tareas que vamos a, que seguiría. ¿Qué sería? ¿Cuál es la diferencia entre de la cinética química y la termodinámica? ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia entre estos dos? Y otra cosa que se les quedaría de tarea es que ¿cuáles son los parámetros de qué depende que se lleva a cabo una reacción química? ¿Cuáles serían los principales parámetros? Hay varios, yo metí aquí unos, ¿sí? De las concentraciones, de la temperatura, de la presión, pero ¿qué otros necesitamos o de qué otras condiciones se necesitan o pueden variar para que una reacción se lleve a cabo? Entonces, ustedes van a encontrar las tareas en las siguientes secciones.